investigaciones que usted va a hacer. Usted sigue hacia los aspectos éticos, que es muy importante. Y aquí quiero decirle, algo que le voy a decir también en unos 20 minutos, que siempre hemos considerado que la investigación, al igual que lo que es la media y la desviación estándar, es el matrimonio perfecto. Cuando usted tiene una media y una desviación estándar, ese es el matrimonio perfecto. Si usted pone la media solo, no dice nada. Y si pone la desviación estándar, dice menos. Entonces tiene que poner las dos para que digan algo en específico y para que usted pueda interpretarlo. Eso mismo pasa con la investigación y la ética. Tienen que ir de la mano los dos, nunca puede estar uno por encima de otro. Y es importante porque recuérdense que uno de los más importantes, vamos a decirlo así, lema que tiene nuestro procedimiento, nuestra forma de hacer las cosas como personas que trabajamos en la salud es de no hacer daño. Después de que usted tiene los aspectos éticos, entonces va a la referencia bibliográfica. El hecho de que hayamos puesto las referencias bibliográficas de último es porque esa es la secuencia de la anatomía, pero usted debe empezar, en primer lugar, haciendo una buena revisión de la literatura para saber si su pregunta de investigación ya ha sido contestada, si no va a generar conocimiento nuevo, ¿ok? O si va a generar conocimiento nuevo porque hay cosas que no se saben de esa pregunta que usted quiere, de alguna manera, saber y desarrollar para saber lo que está pasando. Yo recuerdo en mis inicios, cuando estábamos en un hospital pediátrico haciendo nuestras funciones en el país, de que muchos residentes venían donde mí y me decían, doctor, ya yo tengo la tesis hecha, y ya yo tengo la investigación hecha porque ya yo tengo el formulario listo. Entonces yo decía, pero tú pudiste revisar la literatura. Me decía, no, eso yo lo voy a hacer después. Entonces, una de las cosas que puede ser una lección aprendida en esta sección que estamos viendo ahora, es precisamente que el formulario de recolección de datos es lo último que se hace. Ya usted hace eso después que ya ha revisado ampliamente la literatura, y después que usted ha revisado ampliamente la literatura, es que hace todo este esquema anatómico, como le hemos dicho. Es muy importante que, aunque van de último, son lo que dan, las referencias bibliográficas es lo que da la pauta para que usted pueda desarrollar una buena investigación y para que usted tenga un buen proceso de investigación realizado. Al final, usted tiene que poner los anexos, que son los formularios de recolección de datos, como había dicho, y si tiene que consentir a los pacientes, a las personas que van a participar, usted tiene que entonces hacer un proceso de consentimiento informado que termine o que culmine con una firma de un formulario de consentimiento, y si lo va a hacer así, entonces lo pone como anexo. Si tiene algunas fotos de algún procedimiento que quiera realizar, ese es el momento o el lugar donde debe colocar esas fotos para saber cómo es el dispositivo que usted va a utilizar y posiblemente cómo son las partes y la anatomía de ese dispositivo para ser utilizado en personas o en animales si es la investigación que se requiere. Entonces, ya vimos la anatomía. Ya vimos la anatomía del estudio. Ahora vamos a ver lo que es la fisiología. La fisiología de la investigación. Recuérdense que la anatomía es cómo está constituida esa investigación. Y la fisiología es cómo funciona. ¿Verdad? Entonces, usted tiene que saber que lo que usted hace, básicamente, es ver en su estudio si usted tiene validez lo que está haciendo. Y ahí introduzco otro concepto importante en investigación que es validez. Y validez no es más que usted medir lo que intenta medir. Parece como un trabalenguas, pero en realidad es así. Medir lo que intenta medir. Si usted mide e intentó medir, por ejemplo, presión arterial, y usted está queriendo medir la presión arterial de un grupo de personas, la validez viene dada precisamente si usted pudo conseguir los valores correctos en base a la estandarización que usted hizo para medir la presión arterial. Entonces ya usted tiene que ir pensando en que si tenía sus
equipos calibrados, si tuvo un buen entrenamiento y obviamente si no hubo una mala selección o una selección equivocada de las personas que usted iba a tomar la presión. Entonces, si tiene validez ese estudio, lo que usted está diciendo es que usted tomó una muestra y no el todo. Recuérdense que cuando usted está hablando de estudios de investigación, usted no habla de un censo. Usted habla de un grupo de gente que usted va a tomar y que ese grupo de gente le pueda permitir a usted extrapolar los resultados. Es decir, que si yo estoy haciendo un estudio en cáncer de próstata, mi población a la que yo voy a inferir son hombres que tengan cáncer de próstata. Jamás voy a inferir a mujeres, precisamente porque la mujer no tiene próstata. Entonces eso es muy importante que usted sepa que esa muestra que usted va a tener, usted va a extrapolar esos resultados hacia la población que usted quiere extrapolar y que sea similar en características sociodemográficas y en características biológicas a lo que usted puso en esa muestra. Habiendo dicho eso, la muestra o hallazgos en el estudio, si está libre, o por lo menos se reduce la cantidad de errores que pueda tener, entonces usted dice que su estudio es válido. Y eso es lo que se llama validez interna. Otro nuevo concepto aprendido aquí en esta sección que estamos viendo. Validez interna. ¿Qué significa validez interna? Que sus hallazgos en el estudio, usted entiende que están bien, o por lo menos que están lo más libres de errores posible. En investigación, los errores que se cometen involuntariamente tienen un nombre, otra palabra nueva, y ese nombre se llama sesgo. En inglés, totalmente diferente, sesgo se llama bias. Y usted tiene usted hace un error que lo comete involuntariamente, pero usted tiene que saber que si usted reduce lo que es la investigación, lo que son los errores, usted hace lo que es la validez interna. La validez interna es esa inferencia 1, que son los hallazgos en el estudio, y usted tiene la verdad en el estudio, y si tiene validez interna, entonces va a extrapolar eso a lo que es su población blanco, o lo que es la verdad en lo que usted le llama universo. Y esa es la validez externa. Entonces, si hay validez interna, ¿verdad? No hay, o hay la cantidad mínima de errores en la que usted tiene la verdad en el estudio, usted puede extrapolar y tiene validez externa. Si no tiene validez interna, no puede tener validez externa. Si sus hallazgos tienen errores, tienen sesgo, entonces usted no puede extrapolar, no debe extrapolar los resultados, y entonces su proceso de investigación pierde su esencia, porque no tiene validez. Entonces no es solamente la anatomía, sino también saber la fisiología de la investigación. Entonces, si nos vamos a algo que nosotros hemos querido llamarle así también, en base a la experiencia que hemos tenido, a los errores en la investigación, podemos pasar de la anatomía, de la fisiología, a la fisiopatología de la investigación. Fíjense qué interesante. Mi formación médica me traiciona, y tengo que decirlo como lo aprendí. Anatomía, fisiología y fisiopatología. ¿Qué es la fisiopatología? Es un error que hay en el cuerpo humano, no funciona bien. Eso mismo es lo que pasa en la investigación. Cuando usted tiene errores, es la fisiopatología de la investigación. Y usted tiene los sesgos, que son inherentes a cada estudio de investigación. Importante, tanto los que están en la plataforma como los que están aquí. No hay un solo estudio que esté libre de sesgos. ¿Me oyeron bien? No hay un solo estudio que esté libre de sesgos. Ese es el arte del buen investigador. El arte del buen investigador es hacer que su estudio esté lo más posible lejano a un sesgo, para que tenga ¿qué? Validez interna.
¿verdad? Para que pueda funcionar bien. Y si tiene validez interna, entonces puedo extrapolar mi resultado y tengo validez externa. Fíjense qué interesante. Ven cómo todo se va concatenando. Como no es que todo está separado. Lo hacemos separado para poder ilustrar mejor los conocimientos. Pero en realidad todo está ordenado hacia una dirección que nos permita llegar a lo que queremos ver, que es el resultado, analizar el resultado, sobre todo resultados válidos en una muestra para extrapolarlo al universo que queremos. Entonces ahí tenemos también varios tipos de errores que no solamente son sesgos, que lo vamos a ver ahorita cuando hablemos ya de los diseños de investigación. Por eso los diseños de investigación se convierten en el alma, en el corazón de la investigación. Porque cada diseño de investigación tiene sus sesgos. Y si usted sabe en avance, sabiendo el diseño de investigación, qué tipo de sesgos pueden ocurrir, usted puede evitar esos sesgos antes de que haga su estudio y darle validez a su estudio para que pueda reproducirlo a una población blanca y usar esos hallazgos para hacer acciones en personas, en la comunidad o en una nación en particular. Entonces, tiene un error tipo 1 y un error tipo 2, sin entrar en detalle porque eso lo van a ver en otros webinars. Esos son tipos de errores que se producen y que usted tiene que saber cómo jugar con ellos estadísticamente. Ok, le puedo hacer la salvedad de que esas famosas P menor de 0.05, que tanto nos gustan a los médicos y a los investigadores, que son cómo está la P, si está muy baja, menor de 0.05 o mayor de 0.05, ese punto de corte que es el que más frecuentemente tomamos, ese 0.05, que vuelvo y repito, no voy a entrar en profundidad con eso. Ese error tipo 1 es la famosa P. Por eso cuando hay una P muy bajita, de menos de 0.05, 0.001, usted se pone contento o contenta porque lo que está teniendo es un error tipo 1 muy bajito y le está diciendo que posiblemente los hallazgos en su estudio sean los que están correctos. El error tipo 2 es el error que se comete cuando hay una muestra que no es lo suficientemente adecuada y usted no tiene el poder para poder extrapolar su resultado. Y eso es importante saberlo, y vuelvo y repito, lo vamos a ver en los próximos webinars, porque este se va a concentrar en otro tipo de error, que no es la técnica estadística, que es importante que usted sepa que aunque usted pueda tomar un software en particular, un EpiInfo, un SPSS, si usted no sabe cuál es la técnica estadística ni cómo usarla, usted puede caer en un error que lo puede llevar a hacer una falsa inferencia y puede hacer mucho daño porque está diciendo posiblemente que una cosa es eficiente cuando no lo es. Y este tipo de error, que es el que nos vamos a concentrar ahora, es el error que se comete cuando usted no elige el diseño de investigación adecuado. Vuelvo y repito, mi formación médica me traiciona. Hacer un error de diseño de investigación es como usted hacer una mala historia clínica. Usted sabe que un 70 o un 80% de lo que usted hace con la historia clínica ya tiene un cuadro específico para poder entender lo que pasa. Si usted tiene un error en la historia clínica, ya va mal orientado y posiblemente va a dar un mal tratamiento, aún haciendo un examen físico adecuado. En el error que se comete en el diseño de investigación es tan grave como eso. Usted tiene que tener claro cuál es el diseño que va a usar para poder llegar a un resultado que sea válido y que pueda inferirse en la población que usted quiere inferir su resultado. Fíjense aquí que lo que he puesto es simplemente la forma en que usted llega a hacer una hipótesis de estudio. Quise traerlo para que le vayan perdiendo el miedo a eso desde ya y que vean que cada tipo de diseño de investigación tiene su hipótesis. Vamos a pasar ahora a la pizarra para que veamos cómo se operacionaliza esto y cómo usted puede ver cómo un error puede impactar en lo que es la hipótesis. Entonces,
pasando a la pizarra, nosotros vamos a ver que la hipótesis, que es posiblemente una de las almas de lo que es la investigación, tenemos dos tipos de hipótesis estadísticas. Tenemos una hipótesis que es la hipótesis nula, o H0, y la hipótesis alterna, que es HA. ¿Se ve la pizarra? Bien, tenemos dos tipos de hipótesis. Y eso es importante porque ese es el alma de toda investigación. Y eso es lo que usted está tratando de hacer cuando usted hace un diseño de investigación. ¿Cómo voy a orientar la hipótesis? ¿Qué es la hipótesis que tanto miedo a veces le tenemos? No es más que un escenario que usted se imagina. Y usted se lo imagina porque si usted supiera lo que va a pasar en su investigación, entonces usted no haría la investigación. Porque si estamos partiendo de que usted va a generar conocimiento nuevo, entonces es porque usted no sabe lo que va a pasar. Y usted se plantea un escenario. Vamos a plantear un escenario que ya ustedes conocen y que ya pueden dominar bastante bien porque se tiene conocimiento de eso. Y vamos a usarlo como si estuviéramos en el 1940 y nosotros no supiéramos lo que va a pasar. Y es la asociación entre cigarrillo y cáncer de pulmón. ¿Verdad? Supóngase usted que usted no sabe lo que pasa, pero usted está viendo y su pregunta de investigación es, estoy teniendo mucha gente con cáncer de pulmón y en su gran mayoría, haciendo una buena historia clínica, me he dado cuenta de que la gran mayoría fuma. Entonces usted dice, yo quiero saber si realmente es el cigarrillo o es otra cosa que me le está causando el problema a esta gente. ¿Para qué yo quiero saber eso? Porque si yo tengo la información de que es el cigarrillo el que está causando el problema, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle a la gente que deje de fumar. O voy a hacer estrategias en la población que permita que sea más difícil el acceso al cigarrillo porque produce cáncer de pulmón. Entonces nos planteamos, mi pregunta de investigación es, ¿será el cigarrillo que está causando estos problemas de cáncer? Y vengo con dos escenarios hipotéticos. Uno que es la hipótesis nula, que me dice que no hay diferencias entre aquellos que fuman y los que no fuman para tener cáncer de pulmón. Bien, no hay diferencias, ese es mi primer planteamiento. Puede ser que no haya diferencias entre los que fuman y los que no fuman para tener cáncer de pulmón. ¿Y cuál es mi alternativa? Que haya diferencias, que sí haya diferencias. Entonces es mi hipótesis alterna. Existen diferencias entre fumar o fumadores y no fumadores para que se produzca el cáncer de pulmón. Entonces sí tengo dos planteamientos. Tengo un planteamiento que es una hipótesis nula y tengo un planteamiento que es una hipótesis alterna. Y de eso siempre parte la investigación. De hecho, de verlo así solamente, en eso se podría resumir un 80% de lo que ha sido mi vida profesional. Se puede resumir en tratar de rechazar una hipótesis nula y aceptar la alterna. Aunque se vea algo fácil y posiblemente hasta algo monótono, en realidad es apasionante. ¿Por qué es apasionante? Porque usted siempre se va haciendo preguntas, siempre va tratando de hacer escenarios y cada vez que encuentra algo que pueda aportar a la comunidad, entonces lo hace a través
de un rechazo o no de planteamientos hipotéticos. Pero yo espero que así como hicimos esto, ahora se le haya perdido el miedo a lo que es hacer una hipótesis. Fíjense que no es tan difícil. Usted se plantea que en un primer momento no va a haber diferencias, pero después se plantea y dice, pero puede haber diferencias. Entonces ahí comienza la investigación. Y usted comienza a decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a probar de que existen o no diferencias? Tengo que buscar personas que fuman. Tengo que buscar personas que no fuman. Y posiblemente voy a tener que seguirlo en el tiempo para saber lo que pasa. O preguntarle retrospectivamente qué pasó con ellos. Y ahí viene en juego lo que es el centro de esta sección, que es cómo lo voy a hacer. Tengo que elegir un diseño de investigación. Por eso el diseño de investigación se convierte en una herramienta crítica en búsqueda del conocimiento. Es posiblemente lo más artesano en la investigación para usted poder dominar muchas cosas que debe hacer correctamente para poder llevar a cabo y obtener el resultado válido para poder inferir. Vamos de nuevo a la presentación. Vamos de nuevo a la presentación. Y pasemos entonces a lo que son los diseños de estudio. Vamos a durar aquí 10 minutos más y hacemos una pausa. ¿De acuerdo? Ok. 2 tipos de diseño de investigación. Esas fueron las preguntas iniciales. Y el 50% la contestó bien. O sea, no la contestó bien, sino que dijo, yo he participado en estudios observacionales y hay otra parte, yo he participado en estudios experimentales. Entonces, hay un 10% que no ha participado en ninguna de las dos. Y vamos a definir lo que son los estudios observacionales y experimentales. Los estudios observacionales son aquellos en que el investigador no toma parte del proceso de ocurrencia en lo que participa en el estudio. Es decir, el investigador solamente observa, valga la redundancia, observa lo que pasa en el estudio. Y si usted está haciendo un estudio de cáncer de pulmón y cigarrillo, usted observa lo que pasa en el tiempo. Usted no pone a fumar a la gente. Usted observa lo que pasa en el tiempo y ve si el individuo fuma y el otro no fuma, usted lo sigue o le pregunta hacia atrás y usted tiene un estudio observacional. Son los más baratos, son los que más la gente se involucra porque no requiere, en primer lugar, de un dinero muy alto y además de una rigurosidad como sí requieren los estudios experimentales. En los estudios experimentales sí ya el investigador interviene. ¿Ok? El investigador da un medicamento. ¿Ves? O hace una endoscopía, o una colonoscopía, o hace cualquier otro tipo de intervención. Cuando ya hay una intervención, eso es un estudio experimental. Son 2 grandes ramas en el área cuantitativa. Próximo. Entonces, dentro de los observacionales, usted va a tener estudios transversales, que es como si usted tomara una foto en el tiempo de lo que pasa. Son las famosas encuestas, pero las encuestas probabilísticas, no las encuestas que usted va al conde y pregunta por quién usted va a votar. Esas son encuestas no probabilísticas. Las encuestas probabilísticas son las que usted ve, por ejemplo, la INDESA, la encuesta demográfica de salud. Bien, la encuesta de resistencia a las drogas antituberculosas. ¿Ok? La encuesta de VIH. ¿Ok? Las encuestas que dicen cómo está desarrollándose la gente cuantitativamente. Perdón. Tenemos también las encuestas que se han hecho en niños. ¿Ok? Y también los censos entran dentro de los estudios transversales. Pero también hay estudios clínicos. Porque los estudios transversales, lo que quiere decir es que la variable de predicción y la variable de resultado se hacen al mismo tiempo. ¿Qué significa eso?
usted va a tener la variable de predicción y la variable de resultado la va a medir al mismo tiempo. La variable de predicción y la variable de resultado la va a medir al mismo tiempo. Por eso esto se convierte ¡pac!, en una fotografía de ese momento. Si usted se quiere ir a una investigación clínica y quiere ver la prevalencia de hepatitis B, usted va a tomar, vamos a suponer, 100 niños que van a la emergencia del Robert Reed Cabral. Ese número de 100 es algo que usted tomó, que usted quiso hacerlo consecutivamente, con una muestra no probabilística, y tiene la variable de predicción, que sería el antígeno de superficie. ¿Ok? El antígeno de superficie es lo que le dice a usted si la persona tiene hepatitis B o no. Si el antígeno es positivo, la persona tiene hepatitis B. Si el antígeno es negativo, la persona no tiene hepatitis B. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando usted ve el resultado de antígeno de superficie, al mismo tiempo está diciendo si tiene o no hepatitis B. ¿Ven? Eso es un estudio transversal. ¿Ok? Al mismo tiempo que yo voy y hago una encuesta y digo, tiene baciloscopía positiva, esa persona tiene tuberculosis. O cuando digo, esa persona tiene tuberculosis y le dio resistencia a la rifampicina, esa persona, aparte de tuberculosis, es resistente. ¿Lo ven? Ese es un estudio transversal. Entonces, Wilkin, pasando a la presentación, pasamos también a los estudios longitudinales. Una cosa es el transversal, ¿verdad?, que es una fotografía en el tiempo, y el otro es el longitudinal, en el que usted sigue a esa persona. Los estudios longitudinales, a diferencia de los transversales, tienen que seguirlo y por ende, estos son más costosos que los transversales. Por eso la gran mayoría de los estudios observacionales que se hacen en países como el nuestro son más transversales que longitudinales. ¿Ok? En inglés se llama cross-sectional, o sea, estudio transversal, y los estudios longitudinales, la gran mayoría de ellos, son cohortes prospectivos. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es eso? Próxima. Está el retrospectivo, ¿verdad?, y el prospectivo. Son diferentes términos. Usted puede tener un longitudinal, lo sigue a través del tiempo, pero también tiene dos conceptos más en términos de diseño y de cómo lo va a hacer. O lo hace retrospectivamente, o sea, toma datos del pasado, ¿verdad?, ya sea preguntándole en el pasado, o ya sea revisando un expediente de cosas que pasaron en el pasado, ¿ok? Eso es retrospectivo. O prospectivo, que usted lo va a seguir a partir de ahora. ¿De acuerdo? Que usted lo va a seguir a partir de ahora y va a recolectar la data de ahora en lo adelante. Próximo. Así, los estudios observacionales se dividen en descriptivos y analíticos. ¿Qué significa descriptivo? Su nombre lo dice. Describe lo que pasa en una población o en un individuo determinado. Bien, los estudios de casos, por ejemplo, un estudio de casos, un caso de rabia, un caso de ébola, usted describe ese caso y eso le debe servir a la comunidad científica para saber cómo usted identificó ese caso y qué hizo. ¿Ok? Serie de casos que son, en vez de un caso, varios casos de rabia o varios casos de ébola. Fíjense que estoy diciendo cosas que son poco comunes en la literatura. Si usted viene y dice, vamos a estudiar un caso de hepatitis B en República Dominicana o un caso de dengue, ¿cuál es el conocimiento nuevo que hay ahí? Ahora, si es una patología que no ha llegado al país y que esperemos que no llegue, como el ébola, por ejemplo, o casos muy poco comunes como lo de rabia, y usted
describe su caso y ve cuánto le sobrevive.